después de esa muy silenciosa introducción, les vengo ahora sí a dar mi reseña de la película Un lugar de silencio o A Quiet Place, como vendría siendo el título original en inglés, la cual viene siendo una de las mayores revelaciones en el cine del terror de los últimos años y también en el cine del 2018, porque la verdad nadie se esperaba que esta película sea muy buena y al final resultó ser todo lo contrario. Fue excelente la película. Ahora, sin más que decir, vayamos a comenzar. Bueno, la historia de la película es muy simple. Trata de una familia que vive en completo silencio, al igual que todo el resto del mundo, porque si hacen algún pequeño ruido, por así decir, literalmente habrá monstruos que los van a cazar. Son monstruos que cazan por el ruido, están ciegos completamente, y la única forma en la que ellos pueden cazar pues es mediante el ruido. Un punto bueno que podría decir de la película es que el director viene siendo, por así decir, el protagonista de la historia, y también la protagonista femenina viene siendo la esposa del director y protagonista masculino de la historia. ¿Sí? John Krasinski y Emily Blunt vienen siendo pareja en la vida real, así que es un buen punto porque ayuda a que se vea más real el amor que ellos muestran a lo largo de la película, aunque sea poco, pero aún así lo muestran, y ayuda a que el actor se pueda conectar muy bien con la historia porque él es el mismo quien está dirigiendo la película, así que se puede decir, por así decir, que es algo bueno. Las actuaciones en esta película tengo que decir que son magníficas, son increíbles porque te puede reflejar el verdadero horror que todos ellos tienen y lo pueden demostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, la niña que es sordomuda literalmente usa su miedo de la manera menos inusual posible. El niño se asusta con casi todo el mundo y con cualquier ruido intenta estar siempre callado y se queda en un aislamiento total en varias partes de la película. El padre literalmente intenta proteger a su familia y intenta guardarse el miedo, y la protagonista femenina, que viene siendo la madre, la verdad, ella logra demostrar que sin importar qué tanto ruido vaya a hacer, quiere que su familia siga a salvo, y más porque ella viene siendo una carga para ellos porque está embarazada. Y bueno, la historia de la película, por más simple que parezca, tengo que decir que solo, o sea, si te cuentan la parte principal de la trama, sí podrías decir, es la típica historia de los padres que intentan cuidar de sus hijos porque alguien podría casarlos. Puede sonar un poco ya muy usado, pero el punto es que no. O sea, ya cuando estás viendo la película ya solo está la base de todo eso, pero en sí poco a poco te das cuenta de que no, va por un rumbo totalmente diferente y más creativo, y en cierto sentido un poco más de miedo que una película de terror normal. Esta historia es algo que casi nunca se ha visto o nunca se ha planteado en la historia del cine del terror, y cuando lo han planteado literalmente no logra dar el mismo alcance. Sí, podríamos decir que la historia en sí a veces se puede sentir un poco aburrida en ciertas partes, pero eso ayuda a que te identifiques más con los personajes y que los conozcas más, y la razón de por qué son así, por qué decidieron vivir así. Y aparte, la historia no te dice exactamente qué pasó, pero te da solo las bases de lo que ocurrió antes y el por qué existen estos monstruos y qué tanto aparecieron, porque no comienza desde el inicio del, por así decirlo, entre comillas, apocalipsis de los monstruos que cazan por el ruido, sino que pasan aún alrededor de 74 días y luego te dan un más adelanto al futuro, que prácticamente pasó un año desde ese pequeño flashback que vimos, y va pasando así la historia y se torna muy interesante cada vez hasta ya al final de la película, que quieres saber qué pasa, qué va a seguir después. No sé, es muy interesante la verdad. Otra cosa más que me gustó de la película fue
aunque no fue tanta música que se le puso, la música que es la que aparece en esta película literalmente combina muy bien con las pocas escenas en las que aparece y en las que se escucha. ¿Por qué? Porque logra combinar muy bien y puedes sentir el miedo, porque no es de esas típicas películas que te ponen la música que va apareciendo de poco en poco para que te dé un screamer total y que te asustes, entre comillas. No, cuando hay sustos no te ponen música y literalmente no vas a esperar el momento en el que te vas a asustar, porque no vas a saber qué va a pasar en ese momento. Así que ese es un punto muy bueno en la película, porque sí ayuda. El terror en esta película tengo que decir que es muy genuino, es algo que normalmente nunca vemos porque nunca se nos logra aclarar muy bien exactamente qué clase de terror podría ser, porque en algunas escenas podría ser terror psicológico y en otras podría ser el típico terror de que te van a asustar, pero no vas a saber por qué, porque como es un lugar en silencio total, no vas a saber gracias a que la música no hay y te puedes asustar en cualquier momento porque ya no tienes el factor que ya se pierde. Esta vez sí existe el factor sorpresa en la película y ese es un punto muy bueno que se debe de aclarar. Y bueno, una desventaja, pero en sí no viene siendo desventaja de la película, sino viene siendo desventaja de ti mismo como espectador, es que tienes como un consejo: si vas a ir a ver esta película, tienes que estar en silencio total. O sea, tal vez compraste unas palomitas, un hot dog con una nieve, unos cacahuates, unas papitas, lo que sea. Si compraste algo para comer o aunque sea un refresco, se va a escuchar todo, casi la primera mitad de la película, donde prácticamente no hay ningún ruido más que uno que otro murmullo y ya. No hay prácticamente nada de ruido, nada de música, nada de conversación, solo es señas y es la única manera en cómo se comunican los personajes en la película, menos en la primera mitad. Y eso puede ser un poco desesperante porque a lo mejor tú quieres hablar, quieres, no sé, toser, de que tienes algo aquí en la garganta, quieres comer algo, pero sabes tú el riesgo que va a pasar porque vas a hacer ruido y a lo mejor vas a molestar a los otros espectadores que quieren disfrutar la película. Pero bueno, ahí ustedes se van a arriesgar con eso. Y bueno, como una última cosa que quiero alabar de la película ya para terminar con esta reseña, es que la actriz pequeña que interpreta a la hija de la familia literalmente no está actuando a ser sordomuda. Ella en realidad es sordomuda. El director quiso que esa actriz, el personaje en sí, fuera sordomuda y la persona que lo interpretase fuera sordomuda. Sí, creo que dije la palabra ya muchas veces, pero aún así quería recalcarlo porque la verdad dio un excelente trabajo y la verdad es el personaje más interesante de la película, aunque el que menos importancia le podrían dar en ciertas partes. Pero aún así es muy interesante porque al final logra ser ella la heroína de la película, por así decir, entre comillas. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de regalarme como siempre un like si les gustó el video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, compartir este video a todos sus amigos en este mundo mundial, comentar cuál fue la parte que más les gustó en la película y si les pasó igual que yo, que hicieron un poco de ruido en ciertas partes de la película, cuál fue el momento más incómodo en el cual querían hacer algo pero por culpa de la película, de que no había nada de silencio, ruido, no podían hacer nada. Y también una última cosa, si no están en mis redes sociales, o sea si no me siguen, que vienen siendo Twitter, Instagram y Facebook, dejaré aquí los links de cada uno de mis cuentas. Y bueno, sin más que decir, nos vemos a la próxima.